serie de temas que traemos cada jueves y vamos a continuar hablando acerca de el conocimiento de Dios. No sé hasta dónde voy a ir, la verdad. Cada vez me aparecen nuevos puntos a tratar. El conocimiento de Dios. Este es el mensaje número 28. Es decir, llevamos 28 temas del conocimiento de Dios. Pudiéramos decir ya 28 excelencias, 28 perfecciones o 28 atributos del conocimiento de Dios. En los últimos mensajes que hemos venido analizando acerca del conocimiento de Dios, estábamos hablando acerca, bueno, yo no llevé un orden realmente cronológico, o bueno, más bien lógico, digamos, no lo llevé, pero bueno, es lo de menos. Lo importante es que veamos. Entonces, digamos que el orden sería: nosotros estamos mirando, porque la Escritura nos habla acerca de el Dios del decreto, o los decretos de Dios, ¿sí? La Biblia nos habla así, del decreto de Dios o los decretos de Dios. Y por eso Dios es soberano, porque Él puede tomar, como Él es el que ordenó las cosas, el decreto de Dios, Él estableció las cosas, entonces Él es soberano, es decir, Él tiene autonomía sobre esas cosas. Y en esa parte de la soberanía de Dios también habíamos hablado acerca de que tiene que ver con que Él es el Todopoderoso también, y como vamos a hablar esta noche, también Él es supremo. El tema de esta noche es la supremacía de Dios. Y hay todos estos atributos, ellos mismos se complementan. Pareciera que son lo mismo, pero hay al estudiar hay unas pequeñas diferencias, pero es bueno que los tengamos. Entonces tenemos al Dios del decreto, al Dios que es soberano, aquel que nos guía, que es concurrente, es decir, en la concurrencia de Dios que está con nosotros. Eso sería la providencia de Dios, es decir, todo lo que nos ocurre es porque Él está allí, presente. Y tiene que ver también la supremacía de Dios con todo esto que hemos venido a hablar. Es decir, Él es supremo en cuanto a su creación. ¿Por qué? Porque Él es el que decreta, Él es el creador, Él es el soberano, Él es el Dios de la providencia, está involucrado allí, y todo eso lo hemos visto, y por eso podemos decir que Él es supremo también en cuanto a toda su creación. Yo hoy voy a hablar acerca de la supremacía de Dios. El Real Diccionario de la Lengua Española define supremacía como grado supremo en cualquier línea. Supremacía, grado supremo, y la palabra supremo es lo más alto que hay, ¿no? El grado supremo en cualquier línea. Tiene que ver también con preeminencia o con superioridad jerárquica. Cuando una jerarquía, Él es superior. Entonces podemos afirmar sin duda alguna que la supremacía se deriva o proviene de lo supremo, de lo más alto desde la perspectiva jerárquica. En otras palabras, no hay nada superior al ser supremo. Cuando hablamos de la supremacía, estamos diciendo que Dios es lo más alto que hay, lo más elevado. No hay nada por encima de Él, no hay nada superior a Dios. Y ese Dios que es supremo es nuestro Padre. Amén. Y ese Dios que es supremo está de nuestro lado. ¿Por qué? No porque somos sus criaturas. Y eso es muy importante dejarlo claro para las personas que tal vez nos están viendo por primera vez o que no son muy conocedores de la Biblia. Cuando decimos que Dios está de nuestro lado, no es porque Él es el creador de nosotros, porque Él está en contra de todos los pecadores. Y Dios está airado contra el pecador todos los días. Cuando decimos que está de nuestro lado, nos referimos a creyentes, a hijos de Dios, como nosotros, que hemos sido regenerados. ¿Y por qué? Porque Jesucristo en la cruz del Calvario, al morir en la cruz, pagó la deuda de nuestros pecados.
Y entonces viene la palabra propiciación, es decir, quitó la ira de Dios porque Dios está airado contra el pecador, porque el pecador tiene pecado, ofende a Dios. Pero Cristo al morir en la cruz y al quitar nuestro pecado, fue propicio a nosotros, quitó la ira de Dios, y entonces Dios ahora es propicio a nosotros, es decir, nos recibe, nos acepta sin su ira, sin complicaciones, sino que nos acepta en el amado, en Jesucristo. Entonces es la gran garantía que tenemos nosotros. Otro punto que anoté acá es que lamentablemente y para la desgracia de las personas, el hombre no ha creído en un Dios supremo, sino en ídolos hechos por ellos mismos. Es decir, como lo hemos dicho, el error más grande que tiene la humanidad es que por no conocer al Dios supremo, al Dios de la Biblia, ellos mismos se han inventado dioses de la criatura. Es decir, por no tener al Dios que es el creador de todas las cosas, se han hecho dioses de la creación. Cualquier confianza en la criatura, otra vez, Dios es el creador, pero lo demás son las criaturas. Entonces imagínense, pretender adorar a María, María es una criatura de Dios. Pretender adorar a un santo, esas son personas que son creadas por Dios. No hay nada, o como lo hacen los orientales, pretender adorar un animal, una vaca, como en la India, pretender adorar, o como el tiempo de que se escriba la Biblia, aún adoraban a Faraón, a los reyes, seres humanos, adorar un ángel. Es decir, Dios es el único ser supremo porque Él es el creador y lo demás son criaturas, galaxias, estrellas, lo que exista. Los seres humanos somos criaturas de Dios y el error de las personas es tener idolatría, ídolos, es decir, se crean dioses y los adoran. Tienen una imagen, tienen un ídolo, tienen de yeso, de madera, de lo que sea, de bronce, y son ídolos. Entonces es un error, para su desgracia es un error. Pero, y el error mayúsculo, pudiera decir yo, es que aquellos llamados cristianos, entre comillas, por no conocer la palabra de Dios, por no conocer al Dios supremo, al Dios de la palabra, se han hecho dioses de su propia invención o de su propio pensamiento. Es decir, ellos adoran un Dios que ellos mismos se inventaron, un Dios que alguien les compartió, vino y les dijo: Dios es amor, Dios es misericordioso, por no conocer todos los atributos de Dios. Y entonces siempre presentaron a Dios. Mire, la idea que tuve toda la vida de Dios era que Dios era como un abuelo de barba sentado en un trono. Mi hijito, venga, ya no peque más. Me duele mi corazón cuando pecas, me haces daño. Venga, yo quiero tenerte cerca. Yo me revolcaba en el pecado: hijito, por favor, no me haga eso, que me haces daño, venga. Sí, la idea más tonta que se tiene de Dios. Cuando yo entendí que cada vez que yo pecaba y Dios estaba, era así como para destruirme. Estos días que yo hablaba, creo que era en el Evangelio Express, mirando eso, es impresionante. O lo voy a hablar ahora, ya ni recuerdo cómo es, pero es impresionante cómo Dios, o lo dije en el mensaje, un mensaje de esto, pero cómo Dios, por lo menos cuando castigó al mundo antiguo con Noé, salvó a Noé y a su familia, y la ira de Dios cayó sobre todo el mundo antiguo, dice, todos fueron destruidos con un diluvio. Entonces la gente inmediatamente, entonces la gente dice: no, pero es que Dios en el antiguo pacto era distinto, era como bravo, vengativo. Venga, ahora no, en el nuevo pacto ya con Cristo ya es un amor. No, Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Y entonces ese Dios, lo que pasa es que si la Biblia registra el antiguo pacto, la ira como la derramaba. Y lo tenemos escrito ahí. ¿Y usted qué va a saber cuando se quema una ciudad, cuando se estrella un avión, qué sé yo, un bus? Bueno, son manifestaciones de alguna manera de la ira de Dios también, de alguna manera manifestando la ira de Dios, catástrofes que vienen y la gente: ay, pobre gente, pobrecito, esas matanzas. O cuando Dios permite todas esas cosas, bueno, de alguna manera se manifiesta la ira de Dios. Aunque hoy día
Dios está guardando y reservando a las personas para el día de la ira, cuando Él venga por segunda vez, obviamente. Entonces esto es impresionante porque la gente se hace, muchos cristianos por no conocer la Biblia, y otra vez, si alguien está empezando el Evangelio, el primer desafío que tenemos que hacerle es que por favor lea las Escrituras, conozca la Biblia. Usted puede leer la Biblia en un año. Si lee 3 capítulos diarios, sencillo. Si todos los días solo lee 3 capítulos diarios y el domingo lee 7 capítulos, usted en todo un año se lee la Escritura. Pero la gente no la lee. Entonces por eso no saben quién es Dios y se quedan más bien con el mensaje que les da el pastor, que si ese pastor no conoce a Dios, pues se tiró toda esa iglesia. Por eso hay que conocer a Dios, conocer la Escritura. El pastor y escritor Arthur Pym, del siglo pasado, él dijo lo siguiente, con referencia a la supremacía de Dios, dijo: los idólatras que se encuentran fuera de la cristiandad se hacen dioses de madera o de piedra, mientras que los millones de idólatras que se hallan dentro de la cristiandad otra vez se elaboran dioses producto de sus propias mentes. En realidad no son otra cosa que ateos, ya que no hay otra alternativa posible sino creer en un Dios absolutamente supremo o no creer en Dios. ¿Ve lo que dice Arthur Pym? La única alternativa para el hombre es creer en un Dios supremo o no creer en Dios. No, si alguien dice que cree en Dios, tiene que creer en un Dios supremo, y si no, entonces mejor no cree en Dios. Y luego él dice, entre comillas, un Dios cuya voluntad, y esto que voy a leer aquí tiene que ver con el cristianismo de hoy, lamentablemente. Dice, un Dios, entre comillas, cuya voluntad puede ser resistida. No resista a Dios. Cuyos designios pueden ser frustrados. Ay, se frustró el plan de Dios que tenía para usted. Y cuyos propósitos pueden ser derrotados. No posee derecho alguno a la deidad, y lejos de ser objeto digno de adoración, merece solamente desprecio. El Dios de los cristianos, como dice aquí Arthur Pym, lamentablemente, lo que se llaman hoy día cristianos, es un Dios que se le puede resistir. Es un Dios al cual el propósito se le puede frustrar. Es el Dios al cual su voluntad se le puede detener. O sea, lo que dice Arthur Pym es, ¿qué clase de Dios es eso? Es decir, si yo, la criatura, detengo a Dios en lo que Él va a hacer, entonces yo soy el que mando. Yo soy mi propio Dios. Por eso, lamentablemente, y otra vez que me están viendo por ahí, vamos a conocer al Dios de las Escrituras. El Dios de las Escrituras es absoluto, Él es soberano, como lo hemos dicho acá, Él es supremo, y ahorita que leamos la Escritura vamos a comenzar a ver esa supremacía que nos va a llevar a rendirnos solamente a Dios. A Dios no se le ha frustrado ni se le frustrará ningún plan. Lo que Dios determinó que iba a hacer, eso va a hacer. Y malinterpretan la Biblia siempre como muchos atrevidos y contumaces, diría yo, han dicho que mi fe o mi oración le mueve la mano a Dios. Ah, caramba, o sea, yo tengo el control de Dios con mi fe. O sea, que yo tengo el control de Dios con mi ayuno, yo tengo el control de Dios con mi oración, porque oro y oro y oro y ayuno para cambiar el plan de Dios para mi vida. Eso es no conocer a Dios. Yo oro a Dios para rendirme a su presencia, para que, principalmente, ¿para qué debemos orar? Para negar esta carne y para humillarnos ante Dios y rendirnos a los propósitos de Dios. Es decir, yo me humillo y oro para entrar en los propósitos de Dios, en el plan de Dios. Pero aún si yo no orara, eso no va a frustrar los propósitos de Dios. Así que hay que tener cuidado con eso. Ok, aquí entonces hacen eco las palabras, y apenas estoy en la definición, las palabras del salmista, y ya lo habíamos dicho cuando comenzamos esta serie, pero vamos a ir ahí otra vez. El Salmo 50, 21. Entonces, Salmo 50, 21.
Estas cosas hiciste y yo he callado. O sea, hiciste mal y yo he callado. Le dice, ¿pensabas que de cierto sería yo como tú? Ve lo que dice Dios y le dice al género humano, ¿pensabas acaso que yo era como tú? Es decir, ¿por qué la gente es idólatra en su mente? ¿Y por qué muchos cristianos hoy día que no conocen la Biblia se hacen un Dios de la mente, un Dios de su propia invención? Porque ellos creen que Dios es igual a mi manera de pensar o de ver la vida. Es decir, hay personas que tienen un padre como muy bueno, como muy amoroso y creen que así es Dios. Dios no se compara a la creación para nada, así que tener una idea de Dios desde aquí abajo, desde la humanidad o desde mis ideas, desde mis pensamientos, es idolatría. El Dios verdadero es el Dios que conocemos en la Escritura, que sale de la palabra de Dios. Ese es el Dios verdadero. Por eso entonces ese texto siempre debemos tener, ¿pensabas de cierto que sería yo como tú? Es decir, ¿acaso Dios es como nosotros? Dios es diferente a nosotros, porque Él es el creador y nosotros somos la criatura. Y hay una distancia enorme entre el creador y la criatura, infinita esa distancia. Vamos a ver un momentico el Salmo número 2 para alcanzar a desglosar y ver esa distancia, si es que algunos no la han visto. Salmo número 2, voy a leer desde el 1 al 5. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Es decir, aquí contra Dios y contra su ungido, aquí sería contra Jesús, el Mesías. Miren que esa gente se levante y miren lo que van a decir. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué se atreven a decir? Vamos a romper las ligaduras de Dios. Vamos a echar de nosotros sus cuerdas y no vamos a dejar que Dios nos gobierne. Entonces mire el 4. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. El Señor se ríe de los pensamientos de los hombres cuando quieren hacer algo aparentemente en contra de Dios. Dice que se burla de ellos y luego viene con ira. Versículo 9. Los quebrantarás con vara de hierro y note, como vasija de alfarero los desmenuzarás. ¿Qué somos nosotros? Barro. En las manos de Dios dice que somos como vasijas de alfarero. El alfarero coge el barro y hace la vasija, le quedó mal, la bota, hace otra, y cuántas veces no hace, y destruye y hace lo que quiere, y si la hace bonita con el barro, no le gustó, la toteó y ya, y se hizo otra. ¿Quieres saber quién es Dios? Dios es el alfarero, y nosotros somos barro en sus manos. Así que ¿por qué vamos a altercar contra Dios? Bien, el otro punto entonces, después de la definición de supremacía, vamos a entrar a los textos. Como la Biblia claramente menciona la supremacía de Dios, claramente la menciona. ¿Y qué es la supremacía de Dios? Que Él es el ser más alto, el ser más grande, más poderoso, el ser que está por encima de todo y todo viene de Él. Entonces vamos a mirar Primera de Crónicas 29. Ahí en el Antiguo Testamento, Primera de Crónicas, después de los reyes encuentra Crónicas, 29. Y déjeme, yo le leo del versículo 10. Y aquí está David y está orando. Y en la oración que él hace, mire la manera como él ora, ojalá oráramos así. Dice Primera de Crónicas 29:10, asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David, esto fue lo que dijo en su oración, ojalá aprendiéramos a orar así: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Bendito seas desde el siglo y hasta el siglo. Mire,
tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder. Y otra vez la palabra magno aquí, grande. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder. Tuya es la gloria, tuya es la victoria y el honor. ¿Y por qué? Porque todas las cosas que están en los cielos, todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Por eso Él es supremo. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Mire, esa es la manera más grande de decir, tú eres excelso sobre todos. Y menciona aquí, las riquezas y la gloria proceden de ti. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Es decir, si alguien aquí abajo tiene riquezas y tiene gloria, procede de Dios. Y tú dominas sobre todo, aunque las riquezas y la gloria proceden de Dios. ¿Y qué quiere decir? Tú dominas sobre todo, supremacía. En tu mano está la fuerza y el poder. En la mano de Dios está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Eso está en la mano de Dios. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. ¿Qué hay que hacer entonces? Alabar y loar el nombre de Dios. Cuando sabemos quién es Dios, ¿qué tiene que hacer la criatura? Rendirse ante Él, adorarlo. Ahora, el rey Josafat, igualmente con el rey David, también reconoció la supremacía de Dios. Ahora vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 20, pero segunda, ya adelantico. Y creo que aquí hay una batalla muy interesante. Dice el título ahí, victoria sobre Moab y Amón. Segunda de Crónicas 20, voy a leer los primeros versículos, usted después puede ampliarlo. Pero mira lo que dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, tres grupos, vinieron contra Josafat a la guerra. Josafat fue un rey bien de los buenos. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Asosesón Tamar, que es en Gadi. Ahora note acá. Entonces él tuvo temor, obviamente es un ser humano, y tuvo temor de sus tres enemigos que venían contra él. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Vamos a orar, vamos a ayunar porque estos enemigos se nos vinieron. Y el 4, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso de pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y mire el versículo 6, la oración que dice: y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Note lo que él está diciendo. Termina de pregunta, pero es una afirmación. ¿No eres tú, Señor, el Rey de los cielos, quien domina en el cielo, o el Dios de los cielos, y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Es decir, él está pensando en los tres enemigos que vienen y dice: Señor, tú tienes dominio sobre ellos. Y luego dice: ¿no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Otra vez, una pregunta en forma de afirmación. ¿No está en tu mano la fuerza y el poder, y tienes tal poder que no hay quien te resista? Pero ustedes pueden buscar más. Lo que quería mostrar era cómo Josafat podía confiar en que Dios tiene todo el poder, tiene toda la autoridad, y que no importa los reyes, los caballos que tengan, los jinetes que tengan, eso no importa, porque Dios puede con un dedito deshacerlos. Y de hecho la Biblia registra que lo ha hecho, y Josafat sabía que lo ha hecho. Bueno, más adelante usted va a mirar cómo él se humillaron y ganaron la victoria, porque la guerra, más adelante dice y lo afirma, no es de los hombres, sino que es de Dios. Tremenda victoria. Hubo otro también que reconoció la supremacía de Dios, que es Job 42, ahí más adelantico. Usted sabe todo lo que experimentó Job.
Y pues de todas maneras los amigos, los tres amigos de Job lo atacaron tanto que él al final pues se debilitó también como un ser humano. Y luego cuando Dios comienza a hablarle, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba el mundo? Y se lo puso a tambalear. Mire lo que él dice, y él habla aquí también de la supremacía de Dios. Job 42, 1. Otra vez voy a leer hasta el 6. Dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. Supremacía. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Mire, no hay pensamiento que se esconda de Dios. Es decir, los pensamientos de nosotros Dios los conoce. Supremacía. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿Quién? Ahora dice, por tanto yo hablaba lo que no entendía. Yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Es decir, aquí, en el tiempo que él estuvo escuchando a los amigos y luego él pudo responderle a los amigos, Job hablaba, pero ahora, después de cuando Dios se le manifiesta y le muestra quién es él dice, caramba, yo hablaba lo que no entendía. ¿Acaso a usted y a mí no nos pasó? Mucho tiempo yo predicaba de este púlpito lo que no entendía. Hablaba lo que no sabía. Porque yo hablaba lo que otros me enseñaron, o lo que yo supuestamente conocía de Dios, pero cuando ya estudié verdaderamente las Escrituras y tuve sentido en entender, ahí sí pude llegar a esa misma. Yo creo que a todos nos ha pasado, hablábamos lo que no entendíamos. Y entonces dice, después de que él comprende eso, entonces dice el verso 4, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Eso es lo que toca hacer, hermanos, humillarnos delante del Señor y preguntarle y Él nos va a enseñar. Y luego Él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te había oído de oídas, o sea, no le había prestado mucha atención, pero ahora no te oigo de verdad, sino que te veo, te estoy contemplando, sé quién eres, Dios. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Por eso me gustan mucho las frases, y he escuchado esto en muchos reformadores, y eso me fascina, que ellos dicen, mientras más una persona conoce a Dios, esa persona cada vez se hace más humilde, porque ella se da cuenta, mientras más grande es Dios, más pequeña se ve la persona. Es lo mismo, mientras más santo veamos a Dios, más pecadores nos vamos a ver y más necesitados nos vamos a ver de Dios. Y ese es el propósito del conocimiento de Dios, que cuando tenemos un conocimiento de Dios mayor, nos vamos a ver más pequeños y nos hacemos más dependientes de Dios. Es lo contrario a lo que ocurre en estas iglesias apostólicas y proféticas, porque yo vengo de una de ellas, que mientras más conocimiento, entre comillas, tienen de Dios, los pastores se ven más altos. Y las iglesias como que los reverencian más, porque es el ungido de Dios. ¿Cuál ungido de Dios? Nosotros somos canales que Dios usa como a Él le place. Y si tenemos conocimiento de la Escritura es solamente porque a Dios le plació darnos el conocimiento, porque Él puede oscurecer el conocimiento. Y hermano, si no fuera por la gracia de Dios y porque Él es soberano, supremo, y porque Él ha determinado que sea así, nosotros podemos llegar a un momento donde nos nublamos y no entendemos nada. Si hoy yo puedo predicar es por la pura gracia de Dios, y usted puede entender estas verdades es solamente por la gracia de Dios. Hay gente que se sienta allí y no entiende ni jota. Así el predicador lo explique de la mejor manera, no entiende nada, porque estos de entendimiento lo da solamente Dios. Y nada más. Eso lo veíamos anoche en el Zoom, ¿no? Dios es el único que abre el entendimiento. La supremacía de Dios también indica que hará todo lo que quiere, y hay gente que no le gusta, porque entonces la gente va a decir, o sea que nosotros somos robots, somos autómatas, y dónde está nuestro libre arbitrio y todo eso, y siempre como que quieren separar a Dios del hombre, pero nosotros hemos aprendido aquí que no podemos separar la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, que si bien es cierto que Dios es soberano, Él es supremo en sus decisiones, pero nosotros somos responsables en lo que tenemos que hacer. Pero aún así, Dios determina el fin de todas las cosas. Salmo 115.
Hay gente que no le gusta, pero la escritura nos lo muestra de esa manera. Salmo 115, voy a leer los primeros 3 versículos. Luego viene todo un texto de idolatría, pero solamente voy a leer los 3 versículos. Dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. No, a nosotros no, Señor, a tu nombre da gloria. ¿Por qué? Porque por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes: ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Mire la supremacía de Dios. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. O sea, ¿quién le detiene a Él? ¿Quién? Ese es el supremo. Ese es el soberano, es el absoluto. Lo que Dios quiso hacer, eso ha hecho. No hay quien detenga la mano, no hay quien le cambie. Por eso, ojo, mucha gente dice: mi fe puede cambiar. De pronto Dios tenía para mí algo pequeño, pero mi fe, mi oración o el dar para la obra hizo que Dios me diera algo más grande. Sí, ¿cómo no? Eso es no conocer a Dios. Nosotros tenemos lo que Dios quiso que tuviéramos. ¿Y por qué? Porque Él sabe en sus decisiones por qué. O Proverbio 21:30. Proverbios 21, 30, 31. Dice: no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Otra vez como que no hay sabiduría, no hay inteligencia, no hay consejo contra Jehová. ¿O sí? No, pues el día que lo haya, deja de ser Dios. Y mire, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Es decir, y uno cuando lee la historia de los reyes es bien impresionante, porque cuando los reyes ganaban era porque Dios les llevaba la victoria. Cuando Dios quería que perdieran, les llevaba la derrota, para humillarlos. No lo traje, pero hay otro punto que me llamó la atención cuando lo comprendí, porque dice la escritura, creo que en los Proverbios, que la suerte se echa en el regazo, pero la decisión es ¿de quién? De Dios. Es decir, Dios anteriormente, y lo permitía la suerte, algunos dados, yo no sé qué sería. Y es impresionante porque aún Dios tiene dominio de la suerte. ¿Se acuerdan cuando fueron a elegir al sucesor de Judas? Y de estos que hay aquí, ¿usted cree que habían muchos? Claro, habían muchos, y habían 120 reunidos, no sabemos cuántos discípulos tenía Jesús. Es más, una vez dice que Jesús envió a 70 de sus discípulos. 70. Es que una cosa son los discípulos de Jesús y otra cosa son los apóstoles. Jesús tuvo 12 apóstoles y 70 discípulos, por lo menos dice la Biblia que los envió de esos dos a predicar. Y cuando uno de los apóstoles falló, hay que reemplazarlo. ¿Y a cuál de estos? Y dice que todos miraron y escogieron a 2. A Matías, ¿y el otro cuál era? No recuerdo cuál era el otro. Y dice que echaron suertes. Y la suerte cayó sobre Matías. Entonces, o sea, los que estaban allí reunidos fácilmente iban a decir: no, ¿cuál de estos dos escogió el Señor? Echemos suertes. Y ¡pum! Digamos que los dados. Y el dado dio a Matías: ese es. ¿Por qué ellos dijeron que ese es? ¿Y por qué echaron suertes? Hermanos, según la Biblia, Dios también tenía la autoridad sobre esos dados. Y aunque ellos tiraban los dados y la suerte cayó sobre Matías, Dios tiene la decisión de la suerte. Para nosotros es su suerte aquí porque no sabemos. ¿Qué hacemos? Hagamos algo ahí, no sé, anteriormente usan a ver una botella en un círculo, ¿no? ¿A dónde queda la cabeza? O tiran un dado, pero Dios es el que decide. Es decir, el final de la suerte o la decisión de la suerte es de Dios. En cosas uno lo ve como tan sencillo, pero Él es el que decide. Por eso yo me paro hoy a decir acá que la esposa que usted tiene o el esposo que usted tiene, Dios lo decidió. No fui yo, no, usted no fue.
fue Dios. Eso es muy importante que lo entendamos. Yo aprendí algo, y es lo siguiente, y eso lo aprendí, no recuerdo a quién, un pastor. Pues él decía, mire, hasta este momento y lo que viene hacia allá, yo no sé qué va a pasar con mi vida. Entonces yo tengo que pedirle a Dios que me dé sabiduría, entendimiento. Espíritu Santo, guíame para tomar las decisiones que tengo que tomar a partir de allá. ¿Sí? Yo soy responsable, con la ayuda de Dios, a tomar decisiones cualquiera que sea de aquí para allá. Los próximos minutos que vienen, yo soy el responsable de las decisiones que debo tomar. Pero hasta aquí y para atrás, aunque aparentemente las tomé yo, pero las tomó fue Dios. ¿Sí me hago entender? Dios tomó las decisiones por mí hasta aquí. Ebenezer, dijo Samuel. Es decir, hasta aquí me ayudó el Señor. Pero para adelante yo tengo que ser responsable de tomar las decisiones. Y cuando las tome y me vaya, Dios las tomó. Porque Él es el Ser Supremo. Y es bueno que lo intentamos así. La misma creación responde, y esto me llamó la atención, pero no voy a ir a los textos, solamente le menciono. Pero la misma creación responde al mandato supremo de Dios. Hermanos, la creación responde al mandato supremo de Dios. Un ejemplo, Dios creó con su mandato la creación y ella le obedeció. Imagínense cuando Dios le dice, primero era todo agua. Dice que el Señor con la palabra ordenó a las aguas que se juntaran y luego dice que se descubra lo seco. Imagínense la creación respondiendo, y todo lo que Dios decía con sus palabras la creación obedecía. El mar rojo se abrió. ¿Quién lo cerró? ¿Moisés o lo cerró Dios? Dios dijo, cuando Moisés ponga la vara y el mar se cierra. No fue Moisés. Ninguno tiene el poder para poner una vara ahí que se abra. Cuando Moisés llegó se abrió. Y ellos pasaron por tierra seca, y dice que al lado y lado tenían las columnas del mar. No. ¿Y quién abrió eso? No fue Moisés, fue Dios quien lo abrió cuando le dio la orden a Moisés. Y cuando salen allá, es más, ni siquiera habían salido, porque se cree que ellos iban en la mitad del mar y venían los egipcios ahí, y el Señor dice, ahora voltee y toca el mar, y cuando tocó se cerró. ¿Por qué se cerró allá y acá no? O sea, se cerró allá para ahogar a todos, y los de aquí todavía no, y ellos siguieron hasta que salieron allá, y cuando llegaron al otro lado vieron a todos los egipcios ahogados. La tierra abrió su boca y se tragó vivos a Coré y a su familia cuando ellos pecaron. Moisés dice, vea, vamos a ver si son ustedes los a quien Dios eligió, o soy yo, estamos aquí, o ustedes o nosotros. Si ustedes son los errados, que Dios les haga tener una muerte como nunca hombre alguno ha muerto. ¿Y sabe qué pasó? La tierra se abrió y se los tragó vivos. Así, la tierra se abrió y ellos fueron al abismo. La tierra se abrió. La creación. O sea, mire la supremacía de Dios que la misma creación respeta. Cuando Josué detuvo el sol detente en Gabaón y Tulún en el valle de Jalón, ¿se acuerdan? ¿Fue Josué el que lo detuvo o fue Dios? Es increíble cómo se va a detener. Y por eso los que miden el tiempo dicen que en el calendario falta un día. Porque ese día fue grande, se dice que nunca hubo un día como ese. Los cuervos le llevaron comida a Elías para que no se muriera de hambre. Después de 40 días, Dios le da pan y agua y lo manda a través del desierto, y cuando llega se va a morir, no tiene que comer, se mete en una cueva y no tiene que comer. Y Dios le envía carne por medio de un cuervo, que el cuervo normalmente se come la carne. Un cuervo se come la carne, pero Dios le dijo, cuervo, ahora no vas a comer carne, se la va a llevar el profeta. Mande usted un cuervo a ver si puede. Uno no manda ni un animal, uno no puede. No. El mismo Dios Supremo cerró la boca de los leones para que no se comieran a Daniel. O sea, ¿cómo es posible que Daniel caiga al foso de los leones y él está en medio de los leones y ellos no, nada?
Pero cuando él sale y tiran a los otros, no esperaron ni que bajara y los agarraron. Como a unos sí, a otros no. Dios. Dios manejando allí a los leones. Había mucho que decir. Cuando Jesús calmaba la tempestad, ¿no? Tremendo. Y la gente se aterraba. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Dicen de Jesús, que aún reprende al viento y el mar. Y dice, y el viento y el mar le obedecen al mandato de Jesús. Ese es el ser supremo que estamos hablando. Esa es la supremacía de Dios. Tiene el dominio sobre la creación, y lo mismo tiene el dominio sobre los hombres y sobre toda su creación. Esto es impresionante. Ahora vamos a mirar unas citas acá de esa supremacía en cuanto a la creación, y es que Dios hizo todo lo que quiso hacer y así mismo lo hace hoy. Vamos al Salmo 135, Salmo número 135, 5 y 6. Salmo número 135, 5. Porque yo sé que Jehová es grande, dice el salmista, y el Señor nuestro mayor que todos los dioses, y es que los hay. Y yo siempre digo, no hay dioses. Los dioses que existen son invención del hombre. Pero aún si existieran, Dios es mayor que todos los dioses. Y mira lo que dice: todo lo que Jehová quiere lo hace. ¿En dónde? En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo lo que Jehová quiere lo hace. En el cielo, en la tierra, en el mar, en los abismos, donde sea, todo lo que Jehová quiere lo hace. Eso es su supremacía. Y Él hace todas las cosas según su voluntad. Efesios 1:11, que es muy conocido por nosotros, y viene hablando obviamente de la salvación, de la predestinación, pero este texto es tremendo. Dice Efesios 1:11, en Él, o sea, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios hace todas las cosas, porque Él es supremo, según el designio de su voluntad, es decir, según las decisiones de lo que su voluntad quiso que se hiciera. Entonces Dios nos predestinó precisamente por eso. ¿Por qué nos predestinó en Cristo? Porque Él hace, voy a decir una palabra fuerte, porque Él hace lo que se le da la gana. ¿Y por qué te predestinó a ti y me predestinó a mí y no a otros? Porque Él hace lo que se le da la gana. Él hace según el designio de su voluntad. Es muy importante que lo tengamos claro. Por eso nosotros en Romanos capítulo 11, como cantábamos ahora, podemos decir, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Mire, cuando conocemos la supremacía de Dios otra vez, esto nos tiene que llevar a adorarlo, porque decimos, ya, ser supremo Dios indica que de ti, por ti y para ti son todas las cosas. Entonces, ¿qué hago yo como criatura? A Él le doy la gloria. Y este punto, si yo comprendo esto, quiere decir entonces que nuestra oración al Señor no es que le ordenamos a Dios, sino, y aunque le podemos rogar, y es cierto, yo a Dios le ruego, pero siempre, Señor, si es tu voluntad, por favor, siempre esa, Señor, mira, uno puede hablar con Dios, Señor, tengo esta situación, y yo pienso que sería bueno que tú me apoyaras aquí, sin embargo, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Porque yo me someto a esa voluntad. Y entonces cuando entiende uno la supremacía de Dios, podemos entonces hacer esa oración, si el Señor quiere. Santiago 4:13, tengámoslo en cuenta. Santiago 4:13. Miren, vamos ahora a los que decís, de Santiago, ¿no? Como una especie de reproche, Santiago 4:13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, es decir, planeamos y vamos a ir. Estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos. ¿Sabe, hermano, que a veces hacemos eso?
No, mañana voy a hacer tal cosa, esta semana voy a hacer... espérese, hermano. Porque aquí hay algo. Vamos los que piensan así. 14. Cuando no sabéis lo que será mañana. Dígame, ¿alguien sabe lo que va a pasar mañana? Nosotros no sabemos si mañana vamos a amanecer. Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esa es la vida, una neblina que aparece por un poco de tiempo y se puede desaparecer. Entonces, en lugar de lo cual deberíais decir, y eso es lo que tenemos que decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Esa debe ser nuestra oración. Si tú quieres, Señor, mañana tengo planeado hacer esto. Si tú quieres y es tu voluntad, entonces se hará. Y si no, Señor, tú lo cancelarás y no permitirás que lo haga. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquellos. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Es decir, cuando nosotros no le oramos a Dios para que se haga la voluntad de nosotros y no oramos diciendo: Señor, si tú quieres, hacemos esto, nos jactamos, somos soberbios, porque pensamos que tenemos la supremacía. Tú no tienes la supremacía sobre tu vida. Tú no tienes el control de nada, yo tampoco. El control está en Dios. Él controla nuestras vidas, Él controla todo. Si Dios quiere, hermanos, puede sacarte de ese trabajo. Si Dios quiere, puede hacer lo que sea. Pero si Él quiere también, Él te va a hacer permanecer. Si Él quiere, esta noche va a caer agua buena. Mi último punto de la supremacía de Dios. La supremacía de Dios, entonces, mirando todo esto, se torna en un descanso y un consuelo para el creyente. Cuando nosotros descansamos en la supremacía de Dios, hermano, es un consuelo para nosotros. Ahí va a haber mucha paz. ¿Por qué? Le voy a dar la cita nomás, ustedes pues vayan, porque no alcanzo. Porque la Biblia en Lucas 21:18, por la que está anotando, dice el Señor que ni siquiera nuestros cabellos serán tocados sin su consentimiento. Lucas 21:18, cuando está diciendo, bueno, cuando pase todo esto, corran, no se preocupe que ni siquiera un cabello va a ser tocado en el momento de la tribulación, si no es el consentimiento de Dios. Es decir, si no está en el plan de Dios, la muerte para usted va a pasar por el medio de 1000 balas y no le va a llegar. Más o menos es la idea. O como dice el Proverbios 16:9, el hombre piensa su camino, pero al final Dios es el que endereza los pasos. El hombre piensa su camino, pero el Señor es el que endereza sus pasos. Un pequeño ejemplo, con mi hermano de esta mañana íbamos nosotros, ¿para dónde era que íbamos? A otro lugar. Y para la cumbre, íbamos para la cumbre los dos, y encontramos con un amiguito ahí y nos fuimos. Pero él quería ir para otra parte, entonces nos fuimos con él para otra parte. Y yo cuando iba en el camino decía, bueno, salimos pensando que íbamos para allá, pero nos fuimos por derecho y luego subimos por allá por otro lado. Más largo, obviamente, pero no es lo que uno decida. Si las cosas ya ocurren es porque Dios así lo tiene. Entonces eso es lo que dice Proverbios 16:9. El hombre piensa su camino, pero Dios es el que lo endereza. El Salmo 31, en las manos de Dios está nuestro tiempo. Quiero leerlo. Salmo 31, vamos a leer desde el 9 hasta el 15, porque este Salmo 31, versículo 9. Mira este consuelo tan tremendo que tenemos. Salmo 31, 9, ahora desde el 9. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Si alguien está en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Mientras consultaban juntos contra mí, idean quitarme la vida, o sea, los enemigos. Entonces, ¿qué pasa? Y aquí David está hablando de un problema que tenía los enemigos encima, pero cualquier problema. Mas yo en ti, oh Jehová,
digo, mas yo confío, oh Jehová, digo tú eres mi Dios, mas yo en ti confío, Jehová, digo tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Hermano, la supremacía de Dios nos lleva a decir, Señor, en tus manos están mis tiempos, está mi vida. Yo confío en tu supremacía, es decir, o todo lo que hemos hablado en la soberanía de Dios. Yo confío en el decreto de Dios, en el plan de Dios para mi vida, en la voluntad de Dios para mi vida, en este caso en la supremacía de Dios para mi vida. En tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y mis perseguidores, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Todo esto lo podemos nosotros orar. Y quiero terminar con el Salmo 37:7. ¿Qué debo hacer cuando entiendo la supremacía de Dios? Salmo 37:7, después de encomendar a Jehová el camino, el 7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en tu camino por el hombre que hace maldad. Pero la primera parte, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Cuando yo entiendo la supremacía de Dios, de que tiene el control de todo, hermanos, entonces yo solamente espero delante de él. Dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Ahora, este guarda silencio no es que usted va a entrar a orar y no dice nada. No, guardar silencio es silenciar su alma, silenciarse usted mismo para hacer cosas que Dios no le ha dicho que haga. Y esperar más bien que sea Él el que me lleve a tomar las decisiones. Aún en la oración sería bueno, hermano, dejar tanta religiosidad. Es lo que yo le he dicho a mi esposa, yo procuro orar, y como aprendíamos ahora en el seminario de la plenitud del Espíritu Santo, procuremos orar con la palabra de Dios. Tenga textos, mis palabras no sirven. En cambio, si usamos la palabra de Dios, o guardar silencio ante Dios y orar de corazón, con sinceridad, pensando bien lo que le voy a decir a Dios, es que estoy delante de Dios. Eso es guardar silencio. Orar conforme a la voluntad, recordando lo que dice Romanos también 8:26, que el Espíritu Santo nos ayuda a orar. ¿Cómo hemos de orar? Yo no lo sé. Pero hay muchas personas que comienzan a orar, no. Guardemos silencio, calma, quietud. Señor, basándonos en la palabra de Dios, esto es lo que hay en mi corazón, pero ¿tú qué dices? Este es mi anhelo, pero ¿tú qué dices? Obviamente no vaya a orar en contra de la palabra, ¿no? Usted no, Señor, ¿será tu voluntad que yo este fin de semana me tome unas politas y me emborrache? Pues, hombre, eso no se ora, porque eso ya va en contra de la voluntad de Dios. O de pronto, Señor, hay mi vecina, para el soltero, ¿no? La muchachita, mi vecina, Señor, yo quisiera que me la diera de novia, pero el problema es que sí conversa, Señor, pero pues hombre, no se une yugo desigual de una. O sea, hay cosas que, hermano, como veíamos anoche, son sentido común, sentido bíblico. Entonces hay que orar acorde a la palabra de Dios, amén. Dios es supremo y hay que orar obviamente conforme a la palabra. Entonces, la supremacía de Dios nos ayuda, hermanos, a confiar en Dios, a descansar en Él, a esperar en Él, amén. Oremos.